Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Eso decía el poeta T.S. Eliot, y yo estoy abriendo la verja de madera de mi jardín puntualmente aquí, en esta tarde, ya prácticamente de otoño, un otoño seco, un invierno lamentablemente que también se prevé seco, y en medio de la sequedad, que no es solamente la sequedad del cambio climático, sino también la sequedad del sentido de nuestras vidas, del sentido de la manera como vivimos y coexistimos con los otros. Pienso en la sequedad en la educación, cuando la educación deja de ser algo fértil, algo vivo, y se desertifica de alguna manera por dentro. Y quien pensó mucho eso fue la gran Gabriela Mistral. Ustedes saben que yo cruzo desde el jardín, desde mi jardín al patio de la escuela que está al lado, escucho el sonido de los niños, ya me devuelve la vitalidad de la escuela viva, presencial, y siempre la veo a ella y la escucho a ella, Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Él se llama ahora, la conciencia plena de Gabriela Mistral de la urgencia que es educar, pero educar en el sentido amplio, no solamente educar en la sala de clases, en un ramo o en una disciplina específica. Vale la pena recordar algunos de sus pensamientos pedagógicos. Voy a leer solamente algunos que están incluidos justamente en un texto que se llama Pensamientos Pedagógicos y que fue publicado en la revista de Educación en Santiago, marzo de 1923. Escuchemos qué nos dice Gabriela Mistral desde la década del 20. Yo creo que ella fue bastante precursora, adelantada, media profética, Gabriela Mistral, de las nuevas tendencias de la educación hoy día. Primero dice, todo para la escuela, muy poco para nosotros mismas. 2, enseñar siempre, en el patio y en la calle como en la sala de clase. Enseñar con la actitud, el gesto y la palabra, ¿no? Esta división que se hace de que solo se hace educación cuando el profesor cierra la puerta de la sala de clase y comienza a enseñar una disciplina. La educación es un fenómeno mucho más amplio, que se da en el patio de la escuela, que se da en la actitud, en el gesto y la palabra. Vivir las teorías hermosas, vivir la bondad, la actividad y la honradez profesional, dice Gabriela Mistral. Luego afirma, todo puede decirse, pero hay que dar con la forma. La más acre reprimenda puede hacerse sin deprimir ni envenenar un alma. Luego también dice, es un vacío intolerable el de la instrucción, que antes de dar conocimientos no enseña métodos para estudiar, todo lo que se ha vuelto de moda hoy día de no concentrarse tanto en el contenido de lo que se estudia, sino del aprender, para aprender. Y luego afirma, y con esto termino, como los niños no son mercancías, es vergonzoso regatear el tiempo en la escuela. Nos mandan a instruir por horas y educar siempre. Luego pertenecemos a la escuela en todo momento que ella nos necesite. Hay aquí una idea de la vocación y de la entrega, casi un sacerdocio, el del profesor, y esta diferencia que hace entre instruir y educar. Siempre hay en el pensamiento de Gabriela Mistral, en el pensamiento pedagógico, algo, una semilla, una luz, un vislumbre que nos sirve a quienes estamos interesados en la educación. Bueno, ustedes saben,
fui profesor por muchos años y siempre tengo nostalgia del patio de la escuela. Y hoy día voy a conversar en el patio de la escuela junto a mi jardín con alguien que no es profesor o educador, en el sentido que no tiene el título de profesor, que es economista, que es magíster en economía aplicada en políticas públicas, pero que ha dedicado una parte importante de esa dimensión de la formación integral del alumno que va más allá de la mera instrucción. Él es Juan Antonio Álvarez, es director de una fundación que se ha dedicado a apoyar justamente la formación integral de niños, de colegios y familias de varios colegios, algunos vulnerables, ¿no? Juan Antonio, muchas gracias de conversar conmigo y de pasearte conmigo en el patio de la escuela esta tarde. Cristian, muchas gracias a ti por la invitación. Feliz de tener un espacio para conversar, para parar en un mundo que va muchas veces más rápido que las personas, que nada da tiempo para pensar, para conversar, para dejar lo urgente y volver a lo importante. Entonces, qué bueno también haber tenido una introducción de Gabriela Mistral y que volvamos a recordar lo que nos dijo con mucha sabiduría. Me voy a quedar con una de las frases que mencionaste, esto que decía que enseñar no era algo que se limitaba a la sala de clases, sino que enseñar siempre, en el patio y en la calle. Todo lo que hacemos y todo lo que ven nuestros niños y los jóvenes del país, sea como docente, o sea, cualquiera persona o adulto significativo que haya ahí, es parte de su educación. Y nosotros tenemos que dar ejemplo y ser conscientes de que los niños absorben y aprenden desde todos lados. Y esa es parte del desafío que tenemos en educación. Como en cualquier instancia, en el patio o en la sala, los niños siguen aprendiendo y ahí estamos ahí nosotros. Juan Antonio, ¿cómo es que haces esta transición desde la economía, en el fondo, al mundo de la educación? Tú eres bien joven, ¿qué pasó? ¿Tuviste una epifanía, una conversión? ¿Te pasó algo? Cuéntame un poco tu historia. Sí, lógico. No, la conversión viene desde más joven todavía, desde el colegio, te diría yo. Ahí fui presidente del centro de alumnos de mi colegio y comenzamos con un desafío de decir, el centro de alumnos, o sea, nosotros en ese momento como estudiantes, no tiene que ser una instancia de crear actividades por crear actividades, sino que veámoslo como una instancia quizás de servicio a la propia comunidad. Y comenzamos organizando un reforzamiento escolar. Yo estaba en tercero medio, un reforzamiento escolar en un colegio, un barrio de alta vulnerabilidad, y ahí me di cuenta, uno, de lo apasionante que podía ser la educación, pero dos, de la cantidad de desafíos pendientes que teníamos. En ese minuto nosotros íbamos a enseñar con guías de matemática. Esa era la forma en que nosotros buscamos para apoyar. Y nos dimos cuenta que estábamos quedando obsoletos también. O sea, cómo a niños con el mundo, con todo lo que había cambiado, íbamos a seguir enseñándoles de la misma manera que hace 50 años, cuando todo el mundo se ha modificado. ¿Por qué la educación sigue más o menos constante? Diría que esa fue la primera inquietud. Y ya en la universidad, estudiando, como tú decías, ya economía en segundo año, comenzamos con un grupo de amigos con la Fundación Trabún, gracias a la petición de familias de Bajos de Mena. Esa es la verdad. O sea, a mí la educación me buscó, no la busqué yo. Yo fui a Bajos de Mena con un grupo de amigos porque nos habían hablado del barrio, porque teníamos ganas de apoyar, porque estábamos en la universidad, sentíamos que habíamos tenido muchas oportunidades, ya por el hecho de estar en la universidad, de verdad las habíamos tenido, y dijimos, ¿de qué manera podemos servir? Fuimos a la feria, conversamos con familia, y al conversar con ellas, conocimos a la presidenta de una junta de vecinos. En ese minuto, Cristian, yo imagino que tú conoces Bajos de Mena, sí. Pero Bajos de Mena es el barrio quizás de más alta complejidad de la región metropolitana, y cuando nosotros empezamos a conocer con esta presidenta de la junta de vecinos las casas de las distintas familias que habían ahí, la idea inicial con la que quedamos nosotros fue, acá lo que se necesitan son camarotes. Me vas a creer que eso era lo que pensábamos nosotros, porque 2 o 3 niños durmiendo en una cama, niños durmiendo con su abuelita, con la mamá, con el papá, y las familias nos dijeron, los camarotes serían muy buenos, pero en realidad, ¿por qué no nos apoyan desde la educación de nuestro hijo? Acá es donde nosotros necesitamos apoyo. Los fines de semana muchas veces nos da miedo que salgan a la calle, que puedan estar en un contexto donde hayan problemas diversos, como drogas, delincuencia. Acá hay mucho potencial, ¿por qué no nos ayudan a sacarlo adelante? Y ahí nace la Fundación Trabún, desde esta petición de familia, de decir, ¿por qué no nos ayudan en la formación de nuestro hijo?
Juan, Trabún, entiendo que en Mapuzungún significa estar unidos. A ver, explícame cuál es la idea fuerza que moviliza esta fundación y por qué este concepto muy bonito de estar unidos. Efectivamente, Dragón significa encuentro o estar unidos, como dices tú, y la idea fuerza que hay detrás es de que nosotros no queríamos hacer en ese minuto lo que era un proyecto, porque no era una fundación ni siquiera, que viniera externamente a apoyar. Tampoco los que habíamos comenzado éramos expertos en educación. Hoy afortunadamente ya varios hemos ido estudiando distintas cosas y esperamos continuar haciéndolo. Pero lo que queríamos, Cristian, era trabajar de la mano con los colegios y las familias. Nosotros como misión de la fundación no pusimos que nuestra misión era formar estudiantes integrales, sino que era apoyar en la formación de estudiantes integrales. De ahí viene este sentido de encuentro de estar unidos, porque queremos trabajar en conjunto con los 75 colegios que hoy día trabajamos y con las familias que hoy día trabajamos. O sea, este es un trabajo con los profesores de los establecimientos, con los apoderados, y donde nosotros queremos ser un apoyo. En ningún caso ser quienes traigan algo desde afuera, sino que de verdad hacerlo con ellos, en espíritu de colaboración. A ver, Juan, me gustaría que me mostraras cómo se traduce, cómo encarna eso, cuáles son las actividades, cuáles son el trabajo pedagógico en sentido amplio que ustedes hacen en los colegios, las intervenciones de ustedes, cómo es la tarea de ir detrás de este estar unidos. Sí. Nuestra tarea detrás de este ir estar unidos depende del programa, porque ya tenemos 5 tipos de programas. Todos, ¿qué es lo que buscan? Un poco lo que conversamos al principio. Buscan una formación integral, que en el colegio no se enseñen solo contenido, sino que esto de verdad se complemente con una formación que busque formar mejores hijos, mejores amigos, mejores ciudadanos. Y que eso en la pandemia además se ha visto reflejado su importancia. Las habilidades socioemocionales finalmente son un tema del que se habla, pero del de que se tenía mucho desconocimiento hace unos años atrás. Lo mismo la formación en valores, o sea, de verdad, en el colegio, así como conversamos antes, que en todas las instancias se aprende, tenemos que aprender también, finalmente, habilidades que nos enseñan a ser mejores personas. No solo mejores alumnos, que es muy importante, pero también cómo formamos mejores ciudadanos. Y lo que nosotros hacemos en concreto en los programas, dependiendo de cuál, pero trabajamos de la mano con los profesores, tenemos recursos, planificaciones de clases, por ejemplo, la asignatura de orientación, donde trabajamos habilidades socioemocionales, y nosotros hacemos una capacitación a los profesores y acompañamiento continuo a lo largo del año. Vamos a trabajar con ellos a la sala de clase, les entregamos retroalimentación, trabajamos junto con los equipos directivos de los colegios para hacer un plan a 2 años, de decir, ¿cómo en este colegio? ¿Cuál es la misión de este colegio? ¿Qué tipo de estudiantes queremos formar? Perfecto, ¿esto cómo lo llevamos a cabo? Porque los equipos directivos nos decían, Cristian, hay muchas instituciones que nos pueden apoyar en programas de matemática, por ejemplo, que el programa de Singapur, que el Ministerio de Educación tiene excelentes herramientas, etcétera. Lo mismo en lenguaje, lo mismo en historia. Pero ¿qué pasa en la parte formativa? Que quizás es la más importante de la escuela. Ahí no sabemos muy bien qué hacer. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, formar estudiantes que tengan una vocación de liderazgo, una vocación de servicio, estudiantes que sean generosos, respetuosos, que conozcan sus emociones, ¿cómo lo hago? Y nosotros trabajamos con los equipos directivos para generar acciones concretas en el colegio que, además de una asignatura específica, le permitan a toda la comunidad educativa trabajar en esta misión que el colegio impulsa. Tú decías ahí, hablaste de los efectos de la pandemia en las habilidades socioemocionales. Es un tema que hoy día está en los titulares de los medios de comunicación. A ver, una sociedad que se ha vuelto muy violenta, un contexto de Chile muy violento, sobre todo en las grandes ciudades, pero ha irrumpido la violencia con fuerza en los colegios. Ya se venía hablando antes del bullying, pero ahora se habla de la violencia directa, más extrema. Por lo tanto, esto cobra extraordinaria relevancia, es decir, ahí hay un déficit que arrastramos. Me imagino que la pandemia influyó fuertemente, pero hay un déficit anterior probablemente de no haber trabajado más sistemáticamente esto de las habilidades socioemocionales, las habilidades intrapersonales, pero también personales, etcétera. ¿Cuál es tu diagnóstico de eso? Concuerdo plenamente, Cristian. O sea, acá lo que tenemos es un tema que había sido abandonado por la educación, que quizás estábamos centrados en una educación que solamente preparaba pruebas estandarizadas, y que la pandemia agrava este problema que teníamos desde antes. Pero en los mismos colegios, los espacios que existen para formarse en habilidades socioemocionales, que nosotros le llamamos habilidades socioemocionales, habilidades de 3 tipos, también especificarlo, porque a veces suena solamente emocional como intrapersonal, como tú dijiste, y que son fundamentales, o sea, regular las propias emociones, por ejemplo, la mentalidad de crecimiento, la perseverancia, pero también son habilidades
interpersonales, y que es el tema que nos aqueja hoy en día en las escuelas, como podemos ver, o sea, de relacionarnos con los demás, y habilidades de ciudadanía, que no son menos importantes, y que es de interacción con la propia comunidad, no solo con un otro individual, sino que también con una comunidad. Y esas habilidades, tanto las intrapersonales, interpersonales como de ciudadanía, han sido dejadas de lado, han tomado un papel irrelevante, o podríamos decir, o secundario en educación en los últimos años, y hoy día vemos que esto explota después de la pandemia. ¿Por qué? Porque los estudiantes no han tenido espacio para relacionarse en los últimos 2 años con personas de su misma edad, con iguales, porque han estado encerrados, evidentemente, ya que antes no les hemos entregado herramientas para que aprendan a regular sus emociones, a solucionar conflictos, a trabajar con otros. Hoy en día esto explota y vemos los casos de violencia que han habido y que evidentemente nos preocupan. Yo lo veo también hoy día la cantidad de colegios que buscan este apoyo. O sea, nosotros, también te cuento, partimos hace poquito, 7, 8 años, trabajábamos en 4 colegios, hoy en día estamos presentes en 75 colegios, y en diciembre tuvimos que decir que no a muchos colegios que nos iban a pedir ayuda, la verdad, porque ya no nos daban las manos. Pero hoy en día los colegios sí han relevado la importancia que esto tiene, y los profesores lo agradecen muchísimo. Entonces es algo que debemos trabajar también como política pública, no solo a nivel nosotros de fundación, sino que realmente como política pública, cómo ayudamos ahora a generar espacios de contención donde se desarrollen habilidades, etc. Tal vez puede ser interesante ejemplificar y mostrar cómo, por ejemplo, vamos a ver los distintos aspectos que tú has señalado en este trabajo de formación de habilidades, de valores socioemocionales, en el sentido más amplio. A ver, regular emociones, quizás es una tarea que hasta los adultos, para los adultos, una tarea difícil, ¿no? Pienso en la ira, ese sentimiento que ha sido tan estudiado desde muy antiguo. Recuerdo que Séneca escribió un tratado sobre la ira, o sea, un tratado. Montaigne también escribió, y varios humanistas han escrito sobre eso, ese sentimiento. ¿Cómo trabajan ustedes en la regulación de emociones en los alumnos, en los jóvenes? Sí. Hay muchas estrategias, pero la forma en que nosotros la trabajamos, nosotros dedicamos todos los años, para que sepa, un trimestre completo a trabajar habilidades intrapersonales, o sea, un trimestre completo. Y voy a poner ejemplos concretos que muestren esto. Desde que tenemos, nuestro lema de hecho en la fundación es "Jugando se aprende", porque creemos que el juego de verdad es un vehículo de aprendizaje que conecta con los estudiantes, que les permite ser protagonistas de su propio aprendizaje, que se adapta a la realidad actual y que realmente es un facilitador. Entonces, por ejemplo, una clase de regulación de emociones, me acuerdo una hace poquitito, que estuve presente, la manera en que partió era con un vaso y una botella de agua. Entonces el profesor le decía a los estudiantes: cuando yo esté llenando la botella de agua, ustedes díganme stop, cuando se va a llenar el vaso. Empezaba a llenar el profesor el vaso de agua. ¿Ya? Los estudiantes, todo el curso decía: stop, pare, profesor, pare. El profesor no paraba y se rebalsaba el vaso. Y la sala se empezaba a mojar. Y los estudiantes se desesperaban: profesor, pare, pare, pare. Hasta que finalmente paraba con el vaso ya rebalsado y les decía: si nosotros no somos capaces de anticiparnos a nuestras emociones, nos puede pasar lo mismo que este vaso. Que es que en un minuto explotamos y nuestras emociones se rebalsan. Con eso el profesor ya conecta con los estudiantes. O sea, inicialmente el estudiante dice: esto es un tema importante. Ve su curiosidad captada completamente por el profesor. Y luego, por ejemplo, una estrategia muy típica que nosotros usamos es un medidor emocional. En todas las salas de clases en las que trabajamos hay un medidor que es un mapa que tiene, dependiendo de la edad, 16, 36 o 100 emociones, porque lo más importante para regularlas, lo primero es reconocerlas. Entonces, cuando comienzan la clase, el profesor les dice: ¿en qué punto del mapa ustedes se situarían? Porque es muy distinto cuando uno parte aprendiendo si es que está tranquilo, a si es que está irritado, a si es que está exaltado porque viene de un recreo en el que estaba en otra cosa. Entonces nosotros lo hacemos primero, situarse, que reconozcan su emoción. Y luego, dependiendo de eso y la emoción en la que estén, es la manera en que vamos a comenzar la clase. Muy interesante lo que nos estás contando, Juan Antonio Álvarez, economista, pero convertido en un, ¿cómo diríamos?, un animador en el sentido más amplio de una fundación cuyo eje, cuyo centro, cuya idea fuerza es estar unido, que se refleja en la palabra de Mapuzungún Trabún, y que trabaja, que ayuda, que podríamos decir asesora, ¿no?, a distintos colegios y comunidades en 3 ejes importantes: las habilidades intrapersonales, interpersonales, y también la tercera. ¿Cuál es el tercer eje del trabajo de Trabún?
Sí, las habilidades de ciudadanía. Eso me gustaría profundizar un poco. A ver, porque suena muy bonito, pero se ha hablado mucho del déficit de educación cívica en el colegio, de que tenemos un déficit de educación cívica a nivel de los jóvenes. ¿Qué significa trabajar la ciudadanía y cómo la trabajan ustedes en los colegios? Excelente pregunta. La ciudadanía también le dedicamos, como te contaba, un trimestre completo, porque nosotros lo hacemos en el fondo progresivo a lo largo del año. Y lo primero que significa trabajar la ciudadanía es el sentido de propósito de los estudiantes. O sea, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Por qué estoy aprendiendo? ¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida? Lo cual progresivamente se va a ir dando a lo largo de los años. Uno dice, ya en enseñanza media evidentemente tendrá un culmine, ¿y qué es lo que quiero hacer después? Pero cuando hacemos que los estudiantes se cuestionen que en su vida, independientemente del proyecto de vida que tengan, pero que tengan un proyecto de vida definido, ya eso ayuda a que se vayan a encaminar hacia él, a que realmente tomen acciones concretas. Y en ese sentido lo que nosotros tratamos de despertar es una mirada crítica de un proyecto de vida donde se relacione y se interrelacione con los demás, no un proyecto de vida exclusivamente individualista, sino cómo ese proyecto de vida se conjuga con su comunidad, con su familia, con su colegio, y vamos viendo las distintas comunidades que están alrededor del estudiante, con su barrio en este caso, con su comuna, y finalmente con su país también. Y esa es la manera en que nosotros lo vamos trabajando, como desde la comunidad más pequeña, te diría yo, o sea, desde la familia, desde su grupo de amigos, pero después desde su escuela, su barrio y el país. Entonces comenzamos con este sentido de propósito que te decía, ¿por qué estoy yo acá? ¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida? Y que una vez definiéndolo, hacerlo cuestionarse cómo este se relaciona con estas distintas comunidades. Pero eso no es lo único, porque es importante, pero no es lo único. Otro eje que trabajamos muy importante en torno a ciudadanía es la participación. Y vemos cuál es la importancia de realmente involucrarse en las distintas instancias que los rodean y qué formas de involucramiento también son efectivamente adecuadas para un buen comportamiento ciudadano y cuáles no son adecuadas. Entonces, en participación, ¿a qué nos referimos? A que participen de instancias en su colegio primero, en un centro de estudiantes, en actividades que se organizan en el colegio, en lo que sea, pero después una participación cívica, o sea, el voto, la importancia del voto y de verdaderamente involucrarse a través de eso, como una participación puede ser en el mundo público, en lo que sea, y también viendo de qué forma es importante involucrarse y de qué forma también puede ser perjudicial involucrarse. No hemos hablado tanto que algo probablemente del lado de hablamos de las habilidades intrapersonales, de la ciudadanía, pero no hemos hablado de lo interpersonal, o sea, mi relación con el otro, con ese otro que está ahí, que también en el ámbito de las relaciones humanas en general, no solamente de los niños y los jóvenes, de los adultos, es un terreno difícil, desafiante. Si hay algo difícil es encontrarse con el otro, ¿no? Y me gustaría que profundizaras en ese eje del trabajo que ustedes hacen, Juan. Concuerdo, te diría que lo más importante es que nosotros tratamos de cambiar el foco dentro de la sala de clase. Que el foco no sea el docente, sino que sean los estudiantes, que realmente haya espacios de participación, de conversación, de trabajo en grupo. Entonces lo primero es de una manera muy práctica que lo trabajamos, Cristian, porque en lugar de que el profesor esté dando una clase magistral, donde él hable y todos los estudiantes estén escuchando, y que es lo que vemos muchas veces en los colegios cuando empezamos a trabajar con ellos, es que entra el profesor y lo único que debiera, o los estudiantes entienden que debiera pasar, es que ellos debieran callarse. Y por eso uno ve estudiantes que están dibujando, por ejemplo, en sus cuadernos, uno ve estudiantes que están mirando el infinito, pero no estudiantes que participen activamente. Cuando nosotros cambiamos el foco de la sala de clase con una metodología en que el juego es su centro, en que la reflexión es su centro, etcétera, lo que estamos logrando es obligar a los estudiantes a que entre ellos se relacionen en la sala, que es el espacio, podríamos decir, el espacio más protegido que existe, porque hay un profesor, hay alguien que los va a estar viendo. Entonces nosotros los hacemos conversar, los hacemos discutir, los hacemos trabajar en equipo y desarrollar proyectos en conjunto, y esa es la mejor manera de desarrollar finalmente habilidades interpersonales, porque el profesor, por ejemplo, puede mediar si hay un conflicto en la sala de clase. En cambio, si hay un conflicto fuera de la escuela, ya no va a poder mediar. Entonces demos espacios de participación y de relación interpersonal dentro de la sala de clases para que realmente ahí se forme a las personas, se forme a los estudiantes y se pueda ir modelando buenas conductas, lo cual no se puede hacer afuera. Esa es nuestra mirada y eso es lo que intentamos hacer, que realmente sean los protagonistas y generemos espacios de relación entre ellos en la sala de clases.
Así como nos diste el ejemplo del vaso de agua que se desborda, como se desbordan las emociones, ¿algún ejemplo de alguna práctica o concreta para trabajar alguna técnica o algún juego? Porque veo que hay hartos Lógico, elementos hay lúdicos en lo pero que haces. muchísimos. Mira, hay uno que nos sirve para trabajar tanto habilidades interpersonales como de ciudadanía, por ejemplo. Y que es tan fácil como una subasta de proyectos. Le decimos, por ejemplo, ¿cuál es el país que tú piensas? ¿Cuál es el país que sueñas? Imagínate en enseñanza media. Entonces los estudiantes, si uno les hace esta pregunta solamente, imagínate que yo como profesor le pregunto, levante la mano y me diga, oye, ¿en qué país piensan ustedes? Probablemente no va a tener mucha recepción. Yo estuve 2 años haciendo clases también, de hecho, en Ah, un colegio en Bajos de Mena, ya. y no es la forma. Nosotros tenemos que lograr una participación más activa. Entonces, lo que nosotros hacemos es, bueno, nos vamos a dividir en grupos, vamos a hacer una subasta de proyectos en cada grupo, les doy, no sé, 5 minutos para que hagan un brainstorming, den ideas de qué se imaginan como país. Luego, cuando hayan escrito sus 10 proyectos, vamos a hacer una subasta. Por ejemplo, ustedes tienen, Cristian, 10.000 pesos. 10.000 pesos, no tienen más. Todos los cursos todos los grupos del curso van a ir en esta subasta diciendo cuánto estarían dispuestos a pagar por ese proyecto de país. Entonces, a algún proyecto le van a poner 1.000 pesos, a otros le van a poner 500 pesos, y entre ellos van a ir priorizando cuáles son más importantes y donde van a estar dispuestos en esta subasta, por ejemplo, ellos a poner más de este monto de dinero, estos 10.000 pesos que nosotros le habíamos dado inicialmente. Entonces, ellos tuvieron como grupo que ponerse de acuerdo, porque eran, no sé, pues 5 personas en el grupo y quizá alguien quería un sueño de país, otra persona quería otro sueño de país, alguien consideraba que algo era más importante, otro consideraba que era menos, pero al momento de tener que hacer esta subasta con otros grupos, como equipo nos ponemos de acuerdo. Está bien, yo considero esto más relevante, ok, a esto démosle esta importancia y con esto, ya que tú piensas esto, te vamos a ayudar y en esto también vamos a poner, obviamente, vamos a poner parte de la plata. Entonces, de verdad se genera como un espacio en que, con opiniones muy distintas que puedan en el grupo, se unen en torno a un sueño común, como puede ser un sueño de país, y que es lo mismo que pasa hoy día. Todos tenemos que unirnos en torno a un sueño de país, tenemos que estar dispuestos a transar ciertas cosas y en ciertas cosas mostrar nuestros puntos de vista, etcétera, para que luego después en la sala de clases se genere esta subasta y termine el juego. Y eso desarrollamos habilidades interpersonales de ciudadanía y le encanta a los estudiantes, cualquiera sea su edad. Juan Antonio Álvarez, economista, fundador de Trabún, Estar Unidos, un proyecto, más que un proyecto ya es una realidad, una manera de educar amplia en el sentido más amplio, tal como lo enseñaba Gabriela Mistral, esta distinción entre instrucción y educación. Aquí estamos hablando de educación profunda, tal vez la más importante de todas las educaciones hoy día, porque si uno piensa, la información, los contenidos hoy día están disponibles como nunca. Están disponibles de manera digital, virtual, los alumnos tienen acceso a una cantidad, pero lo que más nos falta no es información, yo diría que nos sobra información. Lo que nos falta es sabiduría, lo que nos falta es saber conectarse con las propias emociones, encontrarse con el otro, y eso es donde tal vez debiera colocarse el foco en la educación y darle más horas que no sean solamente como actividad extraprogramática o adorno, ¿no es así? Juan, yo creo que ese es el desafío de la educación de los próximos tiempos, digamos, la educación del futuro. Concuerdo, o sea, que la educación en valores, en habilidades emocionales, la educación del espíritu, finalmente, en cualquiera de sus ámbitos, que esa educación tenga relevancia en espacios concretos y que se la vayamos dando, como dices tú, que no se limite a algo extracurricular, pero también, Cristian, yo creo que el desafío es que esto no es contrapuesto con lo académico. O sea, el bienestar y una educación para el bienestar, una educación para la felicidad, que es lo que nosotros tratamos de entregar con el desarrollo de estas habilidades y de una formación de una mejor ciudadanía, esta educación no es contrapuesta con lo académico, sino que van de la mano, se complementan. Y de verdad, un mejor alumno, un alumno que desarrolla habilidades emocionales, también le va a ir mejor académicamente y viceversa. Entonces lo que necesitamos es que esto, o sea, realmente el desarrollo de un aprendizaje socioemocional, el desarrollo de un aprendizaje valórico, sea transversal a todas las asignaturas, que se encuentre presente en todos los profesores del país, no solo el profesor de orientación o el profesor de religión, el profesor de una asignatura que uno podría decir donde esto se ve más en concreto, que también es importante, sino que realmente el profesor de matemática, el profesor de lenguaje, el profesor de música, el profesor de arte, entiendan que esto es una prioridad y que desde su asignatura no solo van a entregar un conocimiento, sino que van a desarrollar habilidades y van a desarrollar habilidades intrapersonales, interpersonales de ciudadanía. Ese es el desafío que nosotros hoy día estamos tratando de abordar con la escuela
cómo mostrar que esto tiene que ser sistémico a nivel de establecimiento y trabajado en todas las asignaturas porque va de la mano con lo académico. Juan, yo te quiero agradecer esta conversación que hemos tenido en el patio de la escuela junto a mi jardín en esta tarde. Felicitarte por este maravilloso proyecto, esta maravillosa tarea de la Fundación Trabún, y ojalá que esa palabra, Trabún, estar unida, fuera una palabra que atravesara todo el sistema educativo, y me imagino que de alguna manera la realidad misma, todas estas noticias negativas que están llegando de la violencia hoy día en los colegios, van a obligar al sistema a reaccionar y a tomar las medidas que haya que tomar, y que no son solamente medidas punitivas, pues sería reducir a atacar el síntoma, sino que ir a lo profundo como lo han hecho ustedes en esta extraordinaria y significativa labor. Felicitaciones a tu equipo, a todos los que están trabajando en Trabún, y muchas gracias por habernos acompañado en Desde el Jardín en esta tarde, Juan. Muchas gracias a ti por la invitación, Cristian, de verdad feliz de venir a conversar, y también toda la gente que hoy nos está escuchando se cuestione esta mirada quizás distinta de la educación, donde vemos la educación integral, no solo en conocimiento, y que va de la mano con lo académico, para así potenciando en sus propias comunidades educativas esta mentalidad de que realmente velar por el bienestar de los niños va de la mano con velar también por su excelencia académica. ¿Y dónde podría alguien que quiera buscar información o conocer más lo que hacen ustedes? ¿Tienen alguna página, un dato? Sí, www.fundaciontrabun.cl. Ahí se muestran nuestros 5 programas, qué es lo que hay detrás, la investigación también que tenemos y lo que quieran. Ahí pueden escribirnos también por si alguno nos quisiera contactar. Así que en www.fundaciontrabun.cl. Felices de recibir cualquier tipo de inquietud, sugerencia, comentario, y también si algún establecimiento con el que quiera que trabajemos en el futuro, felices también. Muchas gracias, Juan. Nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí en el Tejardín cuando vuelva a abrir la verja de madera del patio de mi jardín. Y no se olviden la frase de Voltaire que siempre comparto con ustedes al terminar el programa: hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.